Este testimonio se publicó en julio de 2000. Se titula Tócame o morirás. El Señor me ha bendecido con un testimonio muy poderoso. Espero que todos los que lo lean aprendan una lección muy fuerte. El Señor me llevó a un punto en el que estaba muriendo a la edad de 16 años. Muchas personas piensan que a los 16 todavía eres un niño, todavía tienes toda la vida por delante y no puedes tomar decisiones. Pero yo nací y fui criada en los ministerios Alamo, y durante toda mi vida me enseñaron la palabra de Dios. Concurrí a los servicios desde que tengo memoria. Nunca me enseñaron que iba a llegar al cielo solo por sentarme en esta iglesia. De hecho, en varias ocasiones, cuando me metía en problemas, me dijeron, el Señor te puede quitar la vida en cualquier momento. Yo sabía que Él sí podía, pero nunca pensé que de hecho lo haría. Yo pensaba, soy uno de los niños de la iglesia Alamo, así que no me va a pasar nada, a menos que haga algo terriblemente malo, así que nada hice. Tuve una infancia saludable. Rara vez me enfermaba. De vez en cuando tenía tos, y una vez tuve varicela. Pero de repente, un día me sentí tan mal, pensé que tenía gripe, y estaba tan débil, que tuve que subir la escalera arrastrándome. Nunca en la vida había experimentado algo así. Mi fiebre subió a 104 y en la misma noche mi fiebre bajó y me desperté luchando para respirar. Me llevaron al hospital con la mayor urgencia y los doctores me pusieron en una máquina tras otra, pero no podían encontrar lo que me estaba pasando. Llamaron a especialistas. Recuerdo estar esperando fuera de los cuartos, recostada en la camilla y oír, el especialista está en camino, o lo traemos en avión de tal y tal lugar. Él es el único que sabe operar esta máquina en particular. Me pasaron de una máquina tras otra y aún así no pudieron encontrar lo que era. Me internaron en el hospital. Una noche en especial fue peor que todas las demás. Sentía un dolor atroz y estaba gritando. Sentía como si tuviera un cuchillo en mi corazón y era como si alguien me estuviera golpeando la espalda con un martillo. Vino el doctor y pasé todo el día en la máquina de tomografías computadas hasta que hallaron que tenía una enfermedad infecciosa que me estaba comiendo el corazón. Ya había destruido la capa protectora de alrededor del corazón y tenía la cavidad torácica entera llena de la infección. No podían entender cómo contraje esta enfermedad, ya que es muy rara. Me llevaron a la sala de operaciones de emergencia y me dijeron que tenía un 10% de posibilidades de sobrevivir. Me abrieron, me sacaron el corazón y retiraron la capa protectora de alrededor. Sacaron todo el veneno y la infección. Me pusieron 5 tubos diferentes. Uno de ellos estaba colocado en el pecho a través del cuello para sacar la infección y me llevaron a la unidad quirúrgica de cuidados intensivos. Un día y medio después, de repente me falló el pulmón izquierdo, mientras que el derecho se desinflaba rápidamente. Una vez más, me llevaron a la sala de operaciones rápidamente. Lo único que recuerdo oír es la conmoción alrededor de mí. Creo que ni siquiera estaba consciente. Tuvieron que reconstruirme el pulmón, insertarme tubos por la espalda, conectarme a una máquina para que me mantuviera viva. Con razón, tenía el corazón y los pulmones, los 2 órganos más importantes de mi cuerpo, muy dañados y no funcionaban normalmente en absoluto. Nadie creía que yo iba a vivir. Para ellos
No había ninguna manera posible. Esa noche se le envió un mensaje al pastor Alamo, y él me envió un mensaje muy severo de parte del Señor. Él no dijo, no te preocupes, tú eres una niña de la iglesia Alamo, o no te preocupes, eres hija de Dios, ni todo va a salir bien y te mejorarás. Él dijo que tenía que abrirme camino entre la multitud para tocar el borde del manto del Señor, o moriría y quemaría en el infierno. Porque si esa mujer de la Biblia no se hubiera abierto paso entre la multitud para llegar a Jesús y tocar su manto para ser sanada, se hubiera desangrado hasta morir. Pero sí se abrió paso entre la multitud, sí tocó el borde del manto del Señor y fue sanada instantáneamente. Me di cuenta que tenía que ponerme en contacto con Jesús en ese mismo momento, antes de que se acabara la noche, o moriría. Sabía que si lo tocaba, como lo hizo esa mujer, sería sanada tal como lo fue ella. Eso era algo que tenía que hacer para poder vivir. Uno de mis pulmones ya había fallado, el otro estaba fallando rápidamente y ya no tenía la capa protectora de mi corazón. El diablo peleó contra ese mensaje de Dios que el pastor Alamo me envió. Los doctores continuaban tratando de sacar a los miembros de la iglesia fuera de la habitación, las mismas personas que me dieron ese mensaje tan importante para mí, el mensaje más importante que uno puede recibir al estar muriendo. Una vez más, el mensaje de Jesús fue: tócame, o morirás. Esa noche le clamé a Dios con cada fibra de mi ser, y esa misma noche el Señor se mostró caminando hacia mí en una playa. Yo estaba acostada, sintiéndome lo peor que se podía sentir una persona. Comencé a sentir la presencia del Señor cerca de mí. Lo vi, lo miré a los ojos, y fue como si me estuviera diciendo: he estado esperando aquí todo el tiempo. Solo estira la mano y tócame. Estiré la mano para tocarlo y vi que estaba un poco lejos. Estar un poco lejos es estar demasiado lejos en cualquier momento. Esto era por mi propia vida y me encontré en esta situación demasiado lejos para tocarlo debido a mi negligencia. Tenía que tocarlo en ese momento o moriría y terminaría en el infierno. Hice todo lo posible para recordar los muchos mensajes poderosos que me habían dado los pastores Tony y Susan Alamo. Tuve que hacerle muchas promesas a Dios, diciéndole que nunca me permitiría alejarme otra vez. ¡Ay, Dios! ¡Cúrame! No quiero morir. No quiero ir al infierno. Recuerdo llorar, luchando para alcanzar el borde del manto del Señor, pero no pude alcanzarlo. Y entonces vi al Señor muriendo en la cruz. Vi su carne colgándole del cuerpo y vi el clavo que le atravesaba los pies. Pude ver las grandes gotas de sangre que caían formando charcos, y el Señor me abrió el entendimiento. Fue como recibir una vida totalmente nueva. Nada de lo que estos doctores hagan te sanará. Mi sangre te sanará, y solo yo lo haré. No quiero que nadie más se lleve la gloria. Esa noche vi al Señor sentado en su trono. Caminé hacia Él, me arrodillé y agarré sus vestiduras con todo lo que tenía. Tan pronto lo hice, sentí que el Señor Jesús me tocó. En ese momento sentí la cálida presencia del bálsamo sanador de Dios fluyendo en mí. Sabía que estaba curada, estaba completamente sana. La siguiente mañana, cuando vino el doctor, le dije: estoy sanada. El Señor me ha sanado y usted verá que así es. Como todavía estaba conectada a la máquina,
No podía hablar y tuve que escribir todo. Él cogió el papel y dijo, si esto sucede, te voy a devolver este papel. Tienes que encuadrarlo. Le dije, usted dice que no voy a vivir, pero si vivo, ¿qué sucederá? Me dijo que tendría que pasar más o menos otros 3 meses en el hospital y al salir quedaría como una anciana atrapada en el cuerpo de una mujer joven. El Señor estaba moviendo rápidamente día tras día. Tenía tantos tubos en mí en un momento que ni siquiera podían dejarme sentar. Estaba rodeada de tubos, estaba conectada a todo. Todos los días retiraban un tubo. Me sacaron los tubos que estaban drenando la infección y un día me retiraron de la máquina que me mantenía viva. Me llevaron a otra habitación y 2 semanas después me dieron de alta y me enviaron a casa a recuperarme. El Señor bendice a nuestra iglesia y el pastor Alamo se aseguró que recibiera muchos buenos alimentos para que mi cuerpo se recuperara más rápidamente. No me dijo simplemente, estás sanada, mantente abrigada y bien alimentada. Los verdaderos cristianos hacen lo que Cristo nos enseña que hace el buen samaritano. Te llevan al albergue y se aseguran que haya gente que te ayude a recuperarte. No es solo orar por otros, verlos ser sanados y luego no ayudarlos a recuperar la buena salud. De otra forma, no estaríamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Servir a Dios es más que leer y orar, también es hacer lo que dice la palabra. Me habían dicho que volviera dentro de 3 semanas para un examen general. Cuando entré a la oficina del doctor, él me miró y me preguntó quién era. Le dije, soy Jennifer. El doctor no lo podía creer. Se quedó mudo. Dijo, no lo puedo entender. Tal como el Señor me dijo, Él quería toda la gloria para sí mismo. Le dije, Dios me ha sanado. Como mi caso era tan raro, toda la gente del hospital se habían enterado. Todos sabían quién yo era. ¡Qué testimonio para el Señor! El Señor me hizo prometer que siempre daría gloria a Dios y nunca dejaría de contar lo que el Señor había hecho por mí. Otra cosa que el Señor me mostró a través del pastor Alamo aquella noche en que estiraba la mano pero no podía tocar el borde de su manto, fue que no lo podía alcanzar porque estaba muy lejos del Señor. Y repito, un poco lejos. Es demasiada distancia. El Señor requiere todo el corazón, toda la mente, todo el alma, toda la fuerza. Si no damos todo, estaremos demasiado lejos del Señor. El estar un poco lejos infringe el primer y más importante de los mandamientos, porque no es todo. Sí, yo nací y fui criada en esta iglesia. Sí, estaba en los edificios de la iglesia, pero no me había dado cuenta que mi cuerpo es el templo de Dios. Mi cuerpo tiene que ser la iglesia. Mi cuerpo tiene que ser un miembro en funcionamiento del cuerpo de Cristo. Una rama de una vid no puede estar un poco lejos de ella. Si está un poco lejos de la vid, está separada de la misma. De alguna manera, tenía que injertarme nuevamente a la vid y mantenerme así, y solo el Espíritu de Dios podía hacerlo. El concurrir a los servicios en una iglesia no puede hacer eso. Cristo tiene que vivir en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Las muchas horas que paso en la sala de oraciones no sirven de nada si Cristo no vive y obra en mi espíritu, mi mente y mi cuerpo. Tuve que entregar mi vida entera al Señor, toda mi voluntad, y rendirme totalmente ante Él. Fue entonces cuando el Señor me sanó. De acuerdo a los doctores, no se supone que esté viva hoy,
y mucho menos que tenga 5 hermosos hijos. Ellos están muy saludables. No tuve problemas con los embarazos, ningún medicamento, drogas ni nada. Cristo estuvo presente en el nacimiento de cada uno de mis hijos. Todo fue porque creí en el mensaje de Jesús: tócame o morirás. Y hoy estoy viva porque al tocarlo, le obedecí. Espero que mi testimonio ayude a otros a darse cuenta de que si están en situaciones desesperantes y estiran la mano para tocar a Jesús y le permiten usar sus cuerpos como su templo para que puedan mostrar su amor por los otros a través de ustedes, vivirán, no solo en este mundo, sino también en el próximo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos capítulo 11, versículo 22. Muchas veces, cuando nos hemos separado de Dios, Él, con su severidad, nos hace enfrentar la realidad de la muerte, y luego viene a nosotros con su misericordia para que le roguemos. Él nos escuchará. Póngase en contacto con Él para que lo escuche y lo sane de todo pecado, dolencia, enfermedad y debilidad. Nota, cuando Dios hace algo, lo hace bien. Tanto yo como mis hijos nos encontramos en excelente estado de salud. El hecho de que no he sufrido ninguna de las consecuencias de la enfermedad mencionadas por los médicos es sorprendente para ellos. Mi testimonio con respecto a esta enfermedad está impreso en bibliotecas médicas con el número JK 62990. De acuerdo a los doctores, yo soy la única persona registrada que ha sobrevivido y esté aún viva después de la combinación de enfermedades infecciosas que tuve. El otro caso es el de un hombre de la India hace ya 50 años que vivió unos años y luego murió. Tuve esta enfermedad a los 16 años y ahora tengo 27. Jennifer Kolbeck. Vaya a alamoministries.com. Envíanos un correo electrónico a taoffice@alamoministries.com o escriba a Tony Alamo Christian Ministries, P.O. Box 2948, Hollywood, California 90078 o llame al 908-937-5723. Repito, 908-937-5723.